Y Orana, sean ustedes muy bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro programa Erora Tapati. Es la continuidad de nuestro programa de la temporada anterior, Erora Tapu, pero esta vez nos vamos a enfocar en tapatis que hayan ocurrido años anteriores. Damos el agradecimiento en esta oportunidad a Loten Nayara, quien nos ha facilitado su locación del restaurante Caloa. Y para eso tenemos una invitada que nos va a hablar de la tapati del 2001. Con ustedes, conmigo, hoy está Priscila Osorio Diroroco. Y Orana Uri, y Orana, gracias por la invitación. Y Bariba Maururo. Que bueno, Prisi, vamos a hablar acerca de la tapati donde tú participaste. La tapati fue realizada en el 2001. Sí, en el 2001 participé con María Rosa Pacarati. Nuestra tapati duró como una semana. Tuvimos hartas actividades que se tuvo que reducir por el tiempo que tenía disponible este verano, no sé, o sea, ese verano. Okay. Pero duró una semana, esa es la particularidad, que fue una semana que lo que se hacía en dos se hizo en una, así que fue bastante extenso, acotador. Fue una muy grata experiencia, bonita. Se agradece a toda la gente que participó y sentir el apoyo de la gente, de la familia. Antiguamente las candidatas y las reinas eran reconocidas por todos te querían saludar, todos te querían hablar. Tenían un protagonismo. Sí, teníamos un protagonismo, sí. Y las candidatas, así como ahora, tenían hartas competencias, competían en hartas cosas, tanto deportivas como culturales. Mira, oye Prisi, cuéntanos, ¿y por qué decidiste entrar a la tapati? No sé, fue algo desde súper chica, como que antes ser reina de la tapati era sueño de todas las niñas. Y desde el colegio todos decíamos, y nos presentamos, mi nombre es Priscila Osorio, yo quiero ser reina de la tapati. Y todas las niñas como que era su fin lograr a ser candidata. Incluso hubieron tiempos que hubieron 3 candidatas. Sí, yo recuerdo, hubieron hasta 4 candidatas por los años 80, si no me equivoco. Sí, fue una muy linda experiencia. Yo creo que cualquier sueño de esos años, porque en mi caso, nosotros fuimos 5 amigas y las 5 amigas fuimos candidatas y las 5 ganamos. Y una le puso la corona a la otra y así sucesivamente. Se hizo como una cábala. Sí, y aparte que mi familia era muy reconocida porque como ellos igual tienen un arraigo con la tierra y son gente de mucha cultura, siempre sacaban una candidata, siempre peleaban Jangaroa y Moeroa. Sí, y me acuerdo que se daba mucho en ese tiempo, que se dividía la isla, se dividía en Jangaroa, Moeroa, y cada uno sacaba su candidata y ojalá reina. Sí, pues yo me acuerdo que cuando yo era más chica nosotros veníamos en caravana. En caravana a Jangabarevare. O sea, en ese tiempo, sí, a Jangabarevare. Ya, mira, oye, Prisi, ¿te parece si vemos un video y vamos comentando el video? Sí, me parece, podemos. Espérame un poquito acá. Ahí. Mira, ahora estamos viendo, si no me equivoco, es el Narinari. Sí, el Narinari. Es el Narinari. ¿El Narinari partía como una inauguración en aquel entonces, en aquel año, o era como para finalizar ya la fiesta? Era como para finalizar, era como el penúltimo día, porque el Narinari era como el decisivo para lograr los puntajes y saber quién iba a ganar, porque había conteo. Exacto. Y eso daba hartos puntos. Oye, y mira, podemos ver ahí a chicas que hoy en día ya son mamás. Ya son mamás, ¿no es cierto? O sea, yo fui candidata y reina hace como 25 años atrás, igual es largo la trayectoria. Ya, y podemos ver ahí que la simplicidad de los trajes, porque hoy en día tú ves el Narinari, y el Narinari es como, los trajes ya son como mucho más elaborados y todo, pero antes no, antes como que se buscaba mucho la simplicidad. Antes también no habían tantos recursos y tantos materiales que asimilaran, era súper poco, por eso eran como más simples, también eran más tradicionales, como que el ingreso de la cultura externa o no sé, por la gente de otros lados, el acceso a la información también hizo que la gente obtuviera mejores recursos. Exacto. Oye, ¿podemos reconocer a alguien acá?
Bueno, estaba viendo viendo? que aparecía el Elmo Comae, estaba el Mike Paté también, lo vi ahí. Él es mi hermano chico, el Moncho que está de espalda, El y el Mon, Javi el Gerevere, Javi. el Javi. Sí. Mira, el Javi. A mí me tocó prepararnos en Sacipa, después se vino la caravana por el centro Ajá. y terminamos con una presentación artística de todos los conjuntos y con Joco en la cancha. Ya, y en la cancha, ¿por qué se terminaba en la cancha? ¿Sabes tú? Era por un tema logístico más que ok. nada, porque no había tanta amplificación en ese tiempo, no había tanta tecnología y era una explanada más grande donde los carros, como ya había un escenario natural que era el Aju, eso igual Le da como su toque también al escenario. Y tampoco teníamos a como la tanta escenografía. sí, había súper poca iluminación, tampoco no era como ahora. Y por lo tanto se realizaba siempre en la tarde. En la tarde. Sí, nosotros llegábamos y el primer carro que llegaba según el turno tenía que presentarse. Tenía que presentar alrededor de 40 minutos, 45 minutos de actividad. Ok. Mira, ahí podemos ver al Copa, si no me equivoco. Está el Baén ahí. El Baenga, mira, la tía ahí con Alicia. 19 años, estuvo súper chico. Mira. Ya sabemos que el Baenga de chiquitito ha estado en esto. Sí. De haber sido mujer ya tendría su corona el Baenga. Mira que es muy bonita la presentación. Podemos ver, como te digo, la simplicidad de la coreografía, pero no deja de ser una coreografía que emane la cultura. Sí, aparte que uno tiene que entender que esto no estaba programado, no hubo ensayo, eso salió entre los jóvenes ahí, los chiquillos se pusieron a hacer joco porque como ya habían practicado en otros eventos, en otras actividades, porque la presentación del Nari Nari en la cancha era como que ingresen los músicos que venían y que entraran los conjuntos. Pero obviamente que los cabros con el calor del momento, ellos también con la adrenalina también quieren presentarse. Querían presentarse. Exacto. Oye, cuéntame, ¿y tu carro de qué? ¿De qué? Estoy viendo atrás, había un Manu, si no me equivoco. Sí, había un Aju también, mi carro lo hizo, había un carro que lo hizo el tío Petero Pacarati también, no me recuerdo muy bien, pero sí. Mira, ahí podemos ver a la Bianca, ¿es la Bianca? La Kenatea, la Kena. Sí, la Kena y la que estaba detrás era la Bianca. La Bianca, la hija de mi tía Chiquitita, Emma. mira el Mocomae. Sí. Siempre en los escenarios el Mocomae, de siempre. Otro más que se hubiese ganado una corona ahí de haber sido mujer. Bien, siempre, leales ahí a cómo se va a fomentar nuestra cultura, hacerla presente siempre. Bueno, este es mi conjunto, esta es mi presentación. Salieron recién las jóvenes. Y la tía Marina. La tía Marina. Y este era el conjunto Mayer. Sí. Nosotros fuimos el primer conjunto en subir más personas en el escenario. Que había, las Mayer fueron 80 y algo, pero fue las primeras veces que subió tanta gente, siendo que en la isla había poca población. Sí, había poquita población. Sí, no había tanta gente. Y ahí viene el conjunto de las niñas chicas. Subieron como las medianas primero, las Mayda y las más chiquititas. Bueno, ella es la Yossi. La Yossi. Hey. Y esa es la Vallarupe. La chiquitita que está acá es la Vallarupe. Quiera pensar la Vallarupe que después, años más tarde, ella iba a estar en el Aju ahí recibiendo su corona como reina también. De chiquitita. Sí, el conjunto de las chicas eran como de los 4 años, 5 años y la Vallarupe debe tener como 6 años. Como 6, 5, 6 años. Sí. Súper chica. Oye, espero que la Vai se vea y vamos a ver a la Vai, pues invitarla a que vea el programa para que se vea ahí. En la Fiji la que está acá. La prima de la Vallarupe es la Fiji, la primera. Ellos recién habían llegado de Francia, me acuerdo, ese año con la tía Vicky cuando la Fiji fue a bailar. La Fiji... Sí. Bueno, el director del conjunto fue el John Tuki con el Willy, con su hermano. Ya, cuéntame de cómo fue la experiencia ahí con ellos, con los directores. Fue la primera vez que ellos, bueno, en sí estaba el tío Maque, que también estuvo ahí y mi familia, el tío Lucas también, el tío Lucas Pacarati, ellos crearon canciones junto con el John Tuki, el Mi, la Titaína, el Petero,
y crearon música y después ellos siguieron juntándose y crearon su propio disco Manu Tiritiri y se creó el grupo artístico Rere Taua, que igual resonó mucho en hartos años. Y bueno, tú nos estabas comentando que de ahí nace un grupo, de esa dirección, de ese conjunto, nace un grupo ya con, me imagino que con sus discos, con sus temas y todo. Sí, yo creo que la mejor canción que hicieron es el que, no recuerdo su nombre, pero que lo cantan en todos lados, Tokumá, Tukumá. Ay, Mantirtiriano. Esa es una de las... las... me encanta esa canción, muy bonita la canción de Mantirtiri. Y dime, el ambiente familiar, ¿cómo se vivía? Si bien es cierto, las Tapati tienden a de alguna manera ser un poquito, o sea, no un poquito, sino que hay presión dentro de. Tú trabajas bajo presión, tienes que tener un poquito de cuerito más duro, ¿no es cierto?, por lo que se vaya a venir. Mira, con mi experiencia como reina, yo puedo destacar que anteriormente era más familiar, más unido, porque los conjuntos se hacían en tu casa. Entonces se hacían en tu casa, tú compartías todo el día gente que te iba a ver, que te preguntaba cómo estaba y que se preocupaba de ti, que te iba a ayudar. Hacíamos todos los trajes en conjunto, íbamos a buscar, me acuerdo que un día me tocó acompañar a los chiquillos que iban al Ranuraco a buscar totora y se quedaban a acampar ahí y se acababan en la madrugada por el tema del calor. Todo el día todo el día el fuego prendido en la casa, cocinando todo el día para toda la gente que quería ayudar. Exacto. Aparte que éramos súper pocos también, no había tanta gente en la isla. Entonces era más familiar, era más de alguna manera, cálido, exacto. Era más cálido, más familiar. Llegaba a ser familiar. Sí. Yo creo que de mi parte fue una experiencia muy bonita, se agradece, conocí mucha gente, compartí con muchas familias que hasta el día de hoy yo igual tengo lazos con ellos, o nos juntamos, familias que no nos veíamos por tiempo también, que nos empezamos a unir. Sí. Yo, nada que decir, mis papás me ayudaron, yo agradezco tanto a mucha gente que hoy día ya no está con nosotros. Yo tuve una chaperona que fue la tía María... María Juque. No, la tía María Tecaji, María Teaori Loroco. Ella fue mi chaperona, fue una muy linda experiencia, nunca había compartido tanto con ella. Y bueno, hasta estuvimos muchos años conectadas, bueno, ella ya no está con nosotros, exacto, pero siempre está ahí. Está ahí. Sí. Yo mencionaba a la tía María Juque porque en el 96 nos tocó a nosotras como chaperona la tía María Juque. Y también ya no nos acompaña, pero la experiencia que te entregan, la seguridad, la tranquilidad que te entregan, de verdad que uno lo agradece. Porque es una semana, aunque sea una semana de presión, de repente uno se siente agobiada por las competencias, porque tienes que estar respondiendo tal vez entrevistas, tal vez en ese entonces no había tanto. Pero créeme que yo siento que las candidatas antiguamente tenían nuestro tiempo era súper acotado, porque antes que partiera nosotros ya empezamos con entrevistas, participando en eventos, sí, me acuerdo. En cena, me acuerdo que el alcalde nos llamaba a las candidatas para todos lados, y se inauguraba acá. Yo vine también cuando, hasta el Hotel Angaroa, vine como 3 comidas antes que yo fuera reina, y después cuando fui reina también. Sí, eso siempre era previo a la Tapati, había muchas actividades. Y verdad, actividades donde te invitaban, no sé, había que recibir alguna autoridad también, como dices tú, inauguración de alguna oficina, de algún evento, alguna cosa, estaban ahí presentes siempre las candidatas a reina. Siempre se nos hacía partícipe a las candidatas y después como reina también, se nos invitaba a muchos eventos. Bueno, Prisi, muy interesante nuestra conversación hasta el momento, pero te quiero invitar a que veamos otro video, ¿te parece? Sí, me parece. Veamos acá. Mira, acá podemos ver una presentación en Hangabarevare. ¿Es en Hangabarevare? En Hangabarevare, sí. Mira, ¿y te acuerdas tú el escenario en base a qué fue diseñado, creado Era, bueno, en relación a lo que es ahora, era como una estructura súper pequeña, pero la verdad me recuerdo que habían como unos, como tarjeta, como harina,
no era algo tan sofisticado como ahora, era como más ornamentación que escenario. Ya, y este es un UT. Es un UT. Ya, y el UT de ustedes, ¿quién fue el que te apoyó acá en este UT? ¿Quién fue el director o la directora del UT? ¿Te recuerdas? Creo que él fue entre el tío Jaoa con la tía Margarita y con la tía María Elena también. Y ahí podemos observar al Manu, ahí estuvimos viendo al Manu Ya, Jaoa. es una presentación artística. Okay. Está el Manu, está el Uri Paté. Johnny, el Uri Paté, el Gonzalo Paté. El Ñaja también está. Gonzalo, sí, ahí está el Robe. Ahí está el tío Corocuto. Ahí podemos ver que él es el director de... Sí, pero es una presentación artística, no es okay. una competencia. No es una competencia. No. Ya, ok. No es una competición de presentación artística. Pero podemos ver que eso no ha variado. O sea, siempre en las Tapati tenemos presentaciones artísticas. Sí. Si no me equivoco, creo que ese era el del Matató, aparece. Si no me equivoco, esa era la presentación del Matató. Y mira, podemos ver que los trajes ahí, obviamente están confeccionados con cacaca, pero yo hace mucho tiempo que no veo como ese estilo de falda, esa falda que a muchos nos gustaba, por una falda larga, como muy femenina, ¿no es cierto? Y como te sigo insistiendo, muy simple, pero muy bonita, con tu rostro despejadito. Bueno, yo igual después de ser candidata y después de ser reina participé en muchas Tapati y estoy siempre apoyando tanto como trabajadora en la Comisión de Espectáculos de la Tapati como por fuera también como apoyando a las candidatas. Todo como ha ido todo evolucionando, también los recursos se van agotando. Hoy día hacer un traje de cacaca para 100 personas no es lo mismo que hacer un traje de cacaca para 20 personas que se subían antes arriba al escenario. Bueno, ahí la flora. La flora Tuki, ¿no? Tuki, Pau, aparece. No, Tuki, la flora Tuki. La flora. Este es el conjunto de la otra candidata, de la María Angélica. O sea, de la María Rosa. María Rosa. Mira. No alcanzo a distinguir más. ¿Alguna de las chicas? Veo a la flora ahí. Si no me equivoco. Ella es la Priscila, creo que es la Priscila. Sí, Riroroco. La Priscila Riroroco de la Priscila Riroroco de Conadi. Ahí está la María Rosa. Ahí está la chinita también. Sí. Mira la... Ay, ¿cómo se llama la...? No me acuerdo cómo se llama. ¡Ay, se me fue! ¡Ay! Ya. La tía Corina. La tía Corina. La tía Corina. Pero si ves el conjunto no tenía más de 30 personas, 40 personas, sino había mucha gente. Exacto. Ese año que yo participé, mucha gente que nunca había bailado se subió al escenario. Se subió al escenario. Sí. Como que fue el impulso también para que muchos se atrevieran. Sí, como que siempre eran los mismos, pero eran los mismos y esa Tapati que fue candidata, entró gente que miraba de afuera nomás. Sí, yo me recuerdo que la Tapati del 96, voy a meter un poquito de mi Tapati. En la Tapati del 96, el conjunto que me acompañó fue un conjunto del tío Peterico, que estaba recién armando. Entonces, como dices tú, no todos tendían a subirse a un escenario, a bailar, ¿no es cierto? O pertenecías a un conjunto o, en definitiva, tú venías de otro conjunto para apoyar esto. Donde se fusionaban. Exacto, pero acá ya... Igual, como que en el año de la Sabrina, Tuki, ahí se empezó porque también bailé en ese conjunto, ensayábamos eso fue el 97. En el hospital antiguo había estaba la urgencia y ahí nosotros ensayábamos para la Tapati, po. Y ahí como que recién, bueno, no era mi primera Tapati, pero es una de las que más recuerdo, que ahí se empezó a formar con más jóvenes, íbamos las compañeras de curso, a apoyar a la familia, o sea, y como que se puso más masivo el llamado. Yo me recuerdo que, sí, porque después de la Sabrina, sí, como... Y la primera Tapati que bailé fue para la exalcaldesa, o sea, para la alcaldesa. Para la alcaldesa. Que la ex de la reina de ahí, sí, no, para la alcaldesa. Sí, la alcaldesa. La reina que entonces alcaldesa hoy en día. Teníamos el ensayo ahí atrás de la casa de mi mamá. Exacto. Y esa fue como que la primera vez que nosotros nos subimos así
más niños, yo estaba en la categoría infantil, Exacto. recién empezando ahí. Después seguí participando por el resto de las candidatas, pero fue como la primera vez que me subí a bailar a la Tapati. Fue como los años 90 y algo, del 96, 7, la verdad, 97 en adelante se empezó como a hacer la invitación a personas que no participaran de algún conjunto para que pudieran participar, ¿no es cierto? No, y se hicieron como las categorías, porque antes era como el conjunto y ahora después se empezó a separar infantil, juvenil y adulto. Mira. Bueno, ¿y qué fue lo más difícil que te tocó a ti en esa Tapati? Bueno, la verdad que como fue una semana, nosotros teníamos muchas competencias. Yo igual, cuando uno es joven, igual hacíamos harto deporte, pero llegó un momento que entre el nadar, correr, no dormir y todo eso, como que terminé la carrera de natación, pero a duras penas, que eso fue lo que más me costó, que yo levantaba mi brazo así para que me sacaran los tíos del bote y de arriba te gritaba todo apoderado, nada. Sí, nada, sigue nadando, no importa, sí, nada. No, somos dos, yo también levanté la mano, la verdad, di 2 brazadas y ya listo, segundo lugar. No, estaba con mi compañera, la María Rosa, y yo le decía, bueno, vayamos nadando las dos despacito, porque igual nadamos aquí en el PEA, nos tiraron atrás del Motu Java. Sí. Y que yo encuentro absurdo, porque nosotros ya estábamos agotadas, pero ahí... Y con esa corriente que después se forma ahí había un tío que venía buceando al lado de nosotros, que no le voy a decir el nombre, y él de abajo nos iba empujando a las dos, porque nosotros ya no dábamos más, la verdad que ya no dábamos más, porque igual nosotros teníamos Tunuajipúa, Tintin Majute, Caicay, Tacona, teníamos que bailar en los 3 conjuntos. Aparte que estábamos todo el tiempo, teníamos que ir a todas las competencias. Nosotros recibíamos a nuestros competidores con collares de flores, que ni habían. No, y con jugos, con sopaipillas, con lo que hubiera. Uno estaba ahí en la orilla de mar, si era una competencia de natación. Nosotros nos levantábamos a las 6 de la mañana, porque primero te maquillaban, te arreglaban, te vestían, y tú durmiendo ahí tratabas de comer algo para poder partir. Y hay competencias que hoy día ya no se hacen, como la pesca de alta mar, que salían en la tarde y al otro día llegaban a las 5 de la mañana. Y era un tunuaje ahí familiar, gigante. Y había una cantidad de especies y la gente compartía. Y tenía que llegar a las 5 de la mañana a la caleta a esperar a los pescadores con el café, con la sopaipilla, con una sopita, porque habían estado toda la noche. Y la verdad que era la candidata la que tenía que estar. No era que estuviera el apoderado, no, era la candidata. Entonces, por eso también se hace pesado en aquel entonces para la candidata, porque tenía que estar preocupada de tus competencias, de recibir, como decimos, a los competidores, de estar ahí alentando al competidor, pendiente y teniendo presente que en la noche o en la tarde-noche tienes que presentar, ¿no es cierto?, conjunto, caicay, lo que fuera. Entonces, claro, pues en aquel entonces la presión que recibía la candidata era altísima. Es que no se desmerece lo de hoy, o sea, sigue siendo de igual forma, sigue siendo una presión súper alta. Pero tenía más responsabilidad, creo yo. Un poquito más de responsabilidad. Es que los competidores querían que tú estuvieras, ellos querían recibir tu abrazo de su reina, querían, y te lo exigían, te lo pedían, y cuando te veían y te abrazaban con ganas, hija, esto lo hice por ti, hermana, esto lo hice por ti. Sí. Ese era el reconocimiento que al final ambos nos dábamos. Era como recibir a tu competidor y que no importa hasta el último, uno esperaba hasta el último. Entonces uno recibía y ese abrazo para él, para ambos, mutuo, era aquí estoy, esto fue para ti. Y uno encima del abrazo era gracias, te tengo presente y eso es. Yo creo que una satisfacción mutua. Una satisfacción mutua, exactamente. Prisi, ¿te parece que veamos un último clip? Sí, me parece. ¿Sí? Mira, acá estamos viendo en conjunto de niños. Sí, este conjunto es de la María Rosa. De la María Rosa. Ya, oye, y cuéntame, bueno, hace un momento estábamos hablando de que ustedes, el conjunto de ustedes lo ensayaban al lado de la casa de mi mamá. Al lado de la casa de tu mamá, ¿no es cierto? Un galpón. Ok, y ahí se invitaba, ¿no es cierto?, a la gente, se les daba horario. Sí, estaban todo el día ahí. Yo recuerdo, fue muy agradable tener tanta gente en la casa, fue súper grande, mis papás siempre apoyándome todo el tiempo.
yo creo que fue una linda experiencia, como lo he dicho todo el rato, pero también te puedo contar que igual tuvimos nuestros chancarros, po. Yo creo que tuve, los 3 que más recuerdo fue un día para el día del Tacona. Ya. El Caicay me tocaba Caicay y Tacona. Y tú estabas ahí, no sé, pues nos estaban pintando como a las 3 de la tarde y yo ya estaba, no te voy a mirar, chata, cansada, quería dormir, ya eran como la mitad de la semana. Y tenía que usar zapatos de taco. De taco. Todo el tiempo zapatos de sí. taco y todo. Y tenía hambre, pues, y no había tiempo para comer, y entonces mi mamá me estaba mandando, el Cristian Arévalo, él me estaba pintando. Pues. Okay. Me puse un pareo y le dije al tío, oye, ¿sabes qué? Voy a ir para allá. Y justo mi mamá como me está diciendo algo, me fui corriendo. No recuerdo por qué, pero algo hice yo que me fui corriendo. Y cuando iba corriendo, me caí. Ya. Y me guincé el pie. Me guincé el pie, ya no pasó nada, y ahí tuve que como 1 hora parar ahí porque terminaron de pintarme, y cuando tenía que subir arriba del escenario tenía el pie tan hinchado. Estaba atrás, pues y atrás no era como era ahora Hangabarebar, era un galpón con nylon, y llegó un enfermero, pues me tiró el pie, o sea, me lo tiró para que pudieras... Ya aguanté el dolor y salí a hacer mi tacona, y después tenía que hacer mi caicay, y me estaban tratando de subir los cabros en brazos. Y en la entrada, porque, bueno, tampoco había una rampa para entrar, pero eran sí. puras piedras así. Oye, yo no sé si por el casi me quedo, pero pegada en el suelo, porque los cabros me agarraron, se me corría todo el traje, se me borró casi toda el tacona, y toda la gente retándote, pero... Y después me subieron en brazo arriba del escenario, y yo estaba ahí con mi dolor de pie para la embarrada, aguantando. Igual fue chistoso. Son anécdotas que uno va acumulando dentro de la Tapati, ¿no es cierto? Yo era súper joven, tenía 19 años, me ponía nerviosa, no te voy a mentir, que de atrás te gritaban, te soplaban, no se dice así, porque, bueno, no se saluda así, no se habla así, te decía. Sí, y uno trataba igual como de saludar hasta en inglés, pues. Hasta el hello te salía como medio chamusqueado, y uno quedaba como así, no, así no se dice. Oye, Prisi, mira, cuéntame. Estamos viendo este conjunto, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, los trajes de los niños, los trajes de las mayas, los trajes de los juveniles, yo imagino que eso lo confeccionó tu familia. Sí, mi mamá con la tía Sara, la hermana de mi mamá, mi tía Tai, estuvo ahí. Nosotros partimos como en abril haciendo los trajes en la casa antigua de mi abuelo. Y tenían ahí era como la base secreta, era una casa lleno de plumas donde ellos la tiraban al viento para elegir una por una, porque igual era bien... Sí, había que seleccionarla, sí. O sea, hay que hacer... Mira, Prisi, ¿a quién tenemos ahí en el escenario? Sí, ¿Qué te pasa cuando te ves? Oh, no lo puedo creer, a veces me siento nerviosa, muchos recuerdos. Esa canción la hicieron para mí, porque para las candidatas como que le hacen una canción. Sí, se tiende a hacer una. A mí no me hicieron una, pero estaba muy bonita la que yo bailé. Sí, esa cuenta parte de la historia de mi mamá, sí, de mis abuelos. Yo tenía 19 años, igual era súper chica. Sí. Es una corona de puré, solo puré. Sí. Mis trajes también típicos me lo hizo, la Noelia me hizo, si no me olvidar, creo que el de Cacaca. El de Cacaca. La tía, oye, otra cosa bien chistosa, mi traje de Pipi. Estábamos como, no sé, por la tarde tenía que salir con mi traje típico de Pipi, no había traje típico de Pipi, no había. Entonces fuimos a la casa de la tía Sara, Roy, y tenía como una cortina de pipis negro, y ahí en un 2x3 se hizo algo. Me armaron un traje de pipi negro, mientras mi mamá me hacía la corona de puré. Ahí mismo, todos ahí estaban ahí, y el sostén mi traje era de pipis negro con una cola gigante larga, que lo hicieron en 2 horas. La ventaja de tener una familia artesana, que pueden armar algo ahí, pero inmediatamente en el momento. Sí, el traje de Pipi fue
todo con presión, todo como que había alguien que lo iba a hacer y no lo alcanzó a hacer y como que la tía Sara, mi mamá y todos en 2 horas ya tenían el traje. Y los trajes que presentaban son los mismos que se presentan hoy en día, así como traje cacaca, pipi, majute y pluma. Sí. Ya, ok. Con entrevistas personales, y las preguntas no eran nada comparadas con las preguntas que son ahora. Sí. Estas preguntas de hombre metejajo, no es nada en relación a que nosotros... Cuéntanos la genealogía desde el primero que apareció antes que Jotumatúa. Y tú estás ahí como 5 minutos y 10 minutos recordando y empezar ahí. Y el que tenía por los 2 lados, yo no sé, pues tuve que decir el de mi abuela y el de mi abuelo. Menos mal que iba para Continental, pues si no, toda la noche. Pues. Sí. Mira, ahí podemos ver de nuevo ahí a las Magen en el escenario, la tía Bella ahí. Esa es la Virginia. La Virginia sí, yo creo que esa fue la única Tapati que ella bailó. Yo creo. Por eso te digo que esa Tapati, había gente que nunca había bailado y se subió. Y de ahí se empezó a subir la tía Marina también. Jovencitos, todos. Sí. Mira, Prisi, hemos ya visto en nuestro último clip. Te agradezco Pero que haya... Antes que cerremos, quiero contar algo súper importante que hoy día no se hace en las Tapati. Dale. Mi Tapati fue la última Tapati que coronaron en Tajay con Matatú Jotuiti. Sí. Se hacía como un carro donde se hacía una ceremonia ancestral y creo que yo fui ese penúltimo año y el siguiente año fue la cara Tuki. Y con la cara se cerró. Y con la cara Tuki nunca más se hizo esa coronación ancestral. Sí, con la cara se cerró. Y era súper linda esa coronación porque era otra corona, otra banda, otra ceremonia. Era como más ancestral porque la coronación que nosotros tenemos en Angabarebar es con tu vestido blanco, del color de tu candidata, que te corona la reina. No, esto te coronaba como el pueblo te coronaba a ti. Bueno. Era súper lindo, espero que en algún momento fuimos algunas afortunadas nosotras de tener esa coronación. Porque después con la cara de esa coronación se cerró. 25 años y ya, yo creo que hace 23 años que no se hace esa coronación. A ver si se pudiera rescatar esa coronación, lo dejamos ahí en la mesa. Y bien, Prisi, agradezco el que hayas venido, que nos hayas querido contar un poco de tu historia, de tu pasar por la Tapati, ¿no es cierto? Y si quieres dejar algún mensaje para las futuras candidatas que vengan, sabemos que el próximo año ya más o menos tenemos un par de nombres ahí, ¿no es cierto? Y no solo como la reina del 2001, sino que también como una trabajadora de ahí de la Tapati. También se debe decir que tú no solamente puedes ayudar como con los tips que uno da como candidata a reina, como reina, sino que uno también, tras las bambalinas, que es tu caso, también puede dar algún consejo, ¿no es cierto?, algún mensaje, tanto para la comunidad como para las candidatas. Bueno, contarles que mi experiencia fue bastante bonita. Yo creo que ahora nació esa chispa de nuevo en las jóvenes de querer ser candidatas, por eso tenemos candidatas que ya está el calendario hasta el 2033 con jóvenes, con niñas que quieren postularse a ser candidatas. Es bastante bonito, la familia se une más, es bien agradable. Yo llevo más de 15, 18 años trabajando en Tapati también, apoyando tanto a las candidatas en sus presentaciones o a los competidores, sus disciplinas. O sea, más que consejo, yo espero que la Tapati siga viva, que vayamos rescatando con el tiempo actividades o competencias que no se hacían antes y así tratar de conservar la cultura que nos queda, porque el ingreso de la tecnología a la isla ha hecho que la deserción en cuanto a la cultura y en cuanto a la lengua Rapa Nui se va perdiendo, y como que la Tapati en ese mes y medio se rescata todo, como que los jóvenes sienten que pueden volver a ser Rapa Nui o se sienten Rapa Nui, porque durante el año hay pocas actividades que hacen o son los mismos los que participan. Y eso más o menos eso es como un mensaje. A mí me gusta la Tapati, me gusta bastante, por eso llevo tanto tiempo trabajando y apoyando a los artistas. Sí, bueno,
junto con agradecerle a la Priscila, ¿no es cierto? Le vamos a agradecer al Hotel Nayara, aquí que nos ha prestado su locación acá en el restaurante Caloa. Y además, se quedó pegadito. Pero nos ha servido aquí con la Prisi unos ricos juguitos naturales. Esto es piña natural de acá de la isla, naranja natural de acá de la isla. Así que un agradecimiento, ¿no es cierto?, al Hotel Nayara. Les recordamos que nos pueden ver a través de nuestro canal Mataotera Panui en YouTube, ¿no es cierto? Y nos vemos en un próximo capítulo. Iorana Maururo. Iorana Maururo. Hoy nos vamos a sentar acá a platicar con una invitada, a veces tal vez con dos. No, me fui a la ¿Por qué con dos? Pues ¿dónde se que eran con dos? Nuestra nueva invitada para nuestro nuevo programa, Erorata Pati, un programa... Presenta el programa, no la invitada. El programa es muy importante primero, después la invitada, porque estamos por... Un programa... Parte de nuevo, presenta primero el capítulo. Ya. Eso, y después... Iorana, sean ustedes muy bienvenidos a nuestro primer programa. No es primer programa. Oh, capítulo. ta. No te pongáis nerviosa.